Hoy les voy a hablar de tres herramientas súper poderosas mezcladas entre sí para poder ver posiciones o más bien puntos de entrada y salida en tus trades o en tus inversiones, hablando única y exclusivamente de criptomonedas. Ojo con esto. Hay dos herramientas muy interesantes, que una ya hablamos en el video anterior, que se trata del perfil de volumen, pero esta vez la vamos a mezclar con dos herramientas más que tienen que ver con los niveles de liquidez. Así que si quieres entender hacia dónde va el precio con mayor probabilidad, pues seguramente utilizando estas tres herramientas combinadas lo vas a lograr entender. Así que no siendo más, comencemos con este video. Antes de arrancar, quisiera comentarles que si ustedes quieren empezar a invertir u operar con las mejores condiciones que puedan tener, bueno, pues yo les sugiero utilizar QuantFury. Este es el broker en el que yo opero desde el año 2019 y la verdad es que es bastante bueno. Si quieres operar acciones, divisas, pares de criptomonedas, ETFs, futuros, entre otros, este es el lugar. No pagas ningún tipo de comisión ni tarifa y cuando abres tu cuenta, financias tu cuenta con mínimo de $50 y eliges tu nivel de poder de trading, pues puedes ganarte entre $3 y $250 en una recompensa en fracciones de criptomoneda o en acciones. Te la ganas tú, me la gano yo, si abres tu cuenta con el código eCrypto. Si ya tienes una cuenta en QuantFury y no ingresaste un código, puedes hacerlo en la sección recompensas poniendo este código e inmediatamente te va a aparecer tu recompensa. Así que este, sin duda, es uno de los mejores lugares para poder empezar a invertir u operar. Bien, ahora sí, entremos en materia. Lo que hoy les quiero hablar se trata de esto: los pools de liquidez. Aquí hay una herramienta muy interesante que lo han desarrollado nuestros amigos de Trading Different. Y bueno, ellos han desarrollado no solo los niveles de liquidez, sino el perfil de liquidez, que ya se les voy a comentar. Eso lo hablamos digamos que en otros videos. Y también hablamos sobre el perfil de volumen. Lo he ocultado aquí, pero ya se los muestro para que lo puedan ver. En el video anterior, si te lo perdiste, ahí explico todo acerca del perfil de volumen y para qué sirve, cómo funciona, etc. Entonces, lo que pretendo mostrarles a ustedes en este video es cómo relacionando tanto los niveles de liquidez, el perfil de liquidez y el perfil de volumen, podríamos tener puntos exactos o un poco más exactos, no exactos, pero un poco más exactos, tanto de entrada como de salida en nuestras operaciones. Y he elegido tres criptomonedas importantes con las cuales podemos hacer buenos ejemplos. Entonces, la primera, por supuesto, es Bitcoin, la segunda es Solana y la tercera es Cardano. ¿Por qué estas tres? Porque en este momento, después del anuncio que hizo el señor presidente Donald Trump de que sus reservas de valor iban a estar en XRP, Ethereum, Solana, Bitcoin y Cardano, pues esto se disparó, ¿sí? Entonces, vamos a verlo. Entonces, para recapitular rápidamente, el perfil de volumen lo que nos permite ver son dos puntos importantes. El primero, el POC o Point of Control, en donde es el punto o un punto en el nivel de precio, en donde tanto compradores y vendedores han podido lograrse poner de acuerdo durante un tiempo y es en donde mayormente ha habido mayor volumen de comercio. ¿Listo? Eso es el Point of Control. Y por otro lado tenemos los Low Value Age o los nodos de bajo volumen, en donde definitivamente el precio es rechazado o porque los vendedores creen que está muy alto o porque los compradores creen que está muy bajo, y por lo general son puntos en donde el precio tiende a rechazarse y ahí podríamos considerar eso como un soporte o una resistencia. El Point of Control y el LVE podríamos decir que son puntos que podríamos tomar como soporte, resistencias e inclusive rangos digamos, dentro del precio. Eso es el perfil de volumen. Si quieres más información mucho más detallada, vea este video que te dejo aquí en la parte de alta. Y por otro lado tenemos los niveles de liquidez. Los niveles de liquidez básicamente, o los pools de liquidez, nos muestran en dónde están mayormente concentrados esas órdenes
para ejecutarse cuando el precio llegue. Es decir, ahí está el dinero. Ahí está el dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los grandes operadores y que tienen grandes capitales? Ellos pueden rastrear en dónde están las órdenes de stop, las órdenes target de los diferentes actores del mercado. Y básicamente lo que hacen es que llevan el precio hacia esos niveles para poder ahí sí poner sus operaciones grandes. ¿Por qué? Voy a ponerles un ejemplo. Si un operador en el mercado de Bitcoin quiere comprar, no sé, 100 o 1000 millones de dólares, inmediatamente a precio de mercado no podría hacerlo, porque una vez que empiece a hacerlo, el precio claramente va a empezar a subir. Entonces a él no le conviene eso, siempre él va a querer comprar a un menor precio. Por ende, lo que hace es que hace que el precio primero baje hacia esos niveles de liquidez, y en esos niveles de liquidez la gente empieza a ser liquidada, es decir, empiezan a haber stops, y recordemos que eso serían ventas. ¿Y quién compra esas ventas? Pues el que tiene que entrar con harto volumen para que el precio no se dispare. Por eso es que vemos que el precio primero baja y después sí sube, y ahí es donde nos da muchísima rabia. Lo mismo sucede cuando vamos en sentido contrario. Primero sube, llena los niveles de liquidez y después baja. Entonces así es como funcionan los digamos pools de liquidez. Y Trading Different ha desarrollado lo que es el perfil de liquidez. El perfil de liquidez es, digamos que, aproximarnos mucho más hacia esos puntos más exactos de precio en donde está concentrada la mayor cantidad de volumen de comercio. Entonces, si lo ven, funciona o se ve como el perfil de volumen, pero aquí lo que nos muestra es digamos que la cantidad de liquidez en ese punto exacto. Si yo activo el perfil de volumen en este momento, van a ver que funciona casi que digamos que contrario. Fíjense que donde hay POC hay pocos perfiles de liquidez, y donde no hay POC hay altos perfiles de liquidez. Por lo mismo, porque los usuarios lo que quieren es que cuando llegue a este punto se coma sus órdenes, absorba sus órdenes. Entonces, esa puede ser una forma de interpretarlo. Entonces, ¿para qué nos sirven estas tres herramientas? Bueno, pues para entender hacia dónde se dirige el precio y para entender cómo operar. Aquí hay tres ejemplos muy importantes. Aquí está Bitcoin, está Solana y está Cardano. Y aquí en los perfiles de volumen tengo a Bitcoin, tengo a Solana y tengo a Cardano. Recuerden que si ustedes quieren esta herramienta de perfil de volumen sin tener que pagar la opción premium de Trading Different, pueden utilizarla en Quantfury sin ningún costo, y se llaman Volume Profile Visible Range, se llama. Entonces ahí la pueden digamos que activar. Entonces vamos a ver los principales ejemplos. Aquí he ocultado el perfil de volumen porque digamos que se pone un poco lento porque tiene que cargar muchísimos datos, pero previamente ya he marcado los puntos de POC. Les voy a dejar ver los puntos de POC y puntos LVE, que son los que nos interesan a nosotros para entender hacia dónde va a ir el precio. Entonces fíjense bien que en ahora algo interesante y algo importante. En un activo como Bitcoin, en donde está generando nuevos precios, ¿cierto? Y en donde fíjense que saltó de 70.000 hacia los 108.000 casi que sin ninguna resistencia, porque eran terrenos no explorados, pues los puntos LV y POC no son tan exactos y se están construyendo. ¿Cómo se construyen? Pues con el tiempo, porque necesitan de información como digamos que la cantidad de volumen de comercio en el activo en ciertos puntos de precio. Por lo tanto, digamos que este LV y POC, en donde no hay mucha historia del precio, no son tan exactos, pero los podríamos ir marcando. Por ejemplo, aquí, fíjense que aquí hay un LV por la forma, ¿cierto? Sin embargo, el precio está ahí y no se ha rechazado. Entonces, podríamos decir que ahí se podría estar construyendo un nuevo nivel POC, ¿vale? Pero por ahora lo vamos a dejar así. Bien. Entonces ya están los niveles, digamos que POC, LVE, POC, LVE. Ya sabemos que los LVE normalmente es en donde se rechaza el precio, y el POC por lo general es en donde el precio empieza a consolidar un poco. Bien, entonces vamos a ver. Tengo aquí y tengo aquí. Entonces fíjense bien, veamos los niveles de liquidez.
Los niveles de liquidez, si se pueden dar cuenta, por aquí por debajo estaban bastante cargados y recuerden, entre más rojo es en donde hay mayor liquidez de mercado y haga de cuenta que esto funciona como un imán. Entre más liquidez haya, el precio se va a ir dirigiendo hacia ese punto. Puede ser obviamente la liquidez por abajo o puede ser la liquidez por encima. Fíjense bien lo que está sucediendo en Bitcoin. Claramente, en la parte de arriba, más o menos hacia los 116.000, 120.000, hay bastante liquidez. ¿Por qué? Esa liquidez, ¿de quiénes son? De todas aquellas personas o entidades que abrieron sus cortos desde aquí, desde los 109.000, desde el máximo. Entonces ponen sus stops por encima, por encima, por encima. Aquí lo que hizo el precio es que funciona al contrario. El precio, la gente vino aquí cuando rompió los 70.000, empezó a abrir sus operaciones y todos sus stops estaban aquí por debajo. Entonces, si se dan cuenta, el precio llega hasta un punto y vuelve a ganar la liquidez o vuelve a absorber la liquidez. Llega hasta este punto, absorbe más liquidez y como no tiene más liquidez, entonces vuelve para arriba. Absorbe toda esta liquidez y otra vez vuelve para abajo. Y así se mueve el mercado. Entonces, si podemos ver entre estas montañitas estén más grandes, vamos a ponerlo aquí con lineecillas, nos muestra que en ese punto es donde hay mayor concentración de liquidez. Fíjense aquí, aquí, por aquí, déjenme cerrar aquí, muevo esto aquí, y por aquí aproximadamente. Entonces tenemos que altos niveles de liquidez. Hacia la parte de abajo los tenemos hacia los 77.700 más o menos y hacia los 67.700 dólares. ¿Por qué? Porque claramente hacia ahí está el último máximo histórico de Bitcoin, o más bien el penúltimo máximo histórico de Bitcoin, que se rompió más o menos hacia la zona de los 69.000, 70.000 dólares. Por supuesto, ahí es donde hay mayor cantidad de posiciones esperando a que sean, digamos que, liquidadas o absorbidas. Bien. Entonces, podemos decir que según la dirección que tiene el precio, y fíjense que Bitcoin, digamos que el 28 de febrero, alcanzó los 78.200 dólares aproximadamente. Sin embargo, no terminó de absorber toda esta liquidez. Por lo tanto, podríamos decir, ok, hizo falta un poquito. Todo esto se debió a, supuestamente, bueno, por el tema de la guerra de aranceles entre Estados Unidos. Resultó que el señor Donald Trump dijo, ah, sí, es que el tesoro no sé qué, y se subió, pero al otro día volvió y bajó. ¿Listo? ¿Qué me parece interesante de este ejemplo? Que Bitcoin ha generado dos rechazos por encima de su media móvil de 200 periodos. Y ya viendo este rechazo y este rechazo, digo, ok, es posible, o para mí hay mayor probabilidad de que Bitcoin ya haya rellenado la liquidez que tuvo que rellenar y ahora se va a dirigir a rellenar la liquidez por la parte de encima, ¿listo? Absorber esa liquidez por la parte de encima. Entonces, fíjense que rebotó más o menos en los 78.200 y si vamos a ver aquí, fíjense que tenemos un nivel de LVE más o menos hacia esa zona y hacia esta zona de los 82.000 seguramente tenemos otro. Ahora, vuelvo y repito, si yo abro un poco el perfil de volumen, fíjense que aquí podríamos decir que hay, de hecho podríamos ajustar un poco el LVE hacia esta zona. Fíjense que el LVE normalmente se da en el lomito, en donde hay menor cantidad de perfil de volumen y está más o menos hacia los 84.300, etcétera. Bitcoin bajó hacia los 78.200. Podríamos decir que hay otro posible punto de LVE ahí. Ahora, para mí, y viendo el histórico del precio, la acción del precio y demás, el siguiente LVE interesante en Bitcoin está en los 72.300, 73.000 dólares aproximadamente. Ahora, vamos a ver el nivel de liquidez. ¿Qué nos dice esto? Ok, que hacia los 70, mire. Aquí hasta los 73.400, 73.000 hay liquidez. Ahora el perfil de volumen, el perfil de liquidez, digamos que no es que sea mayor por este lado que por este lado. Claramente aquí arriba hay mayor liquidez acumulada, pero en este podríamos decir que todavía hay una posibilidad de que si Bitcoin sus rebotes no se sostienen aquí,
pues podría venir hasta acá, incluso hasta los $70.000, teniendo en cuenta tanto el nivel de liquidez como el perfil de volumen. ¿Listo? Ojo y atentos con esto. Estamos en un momento muy álgido en el tema de las criptomonedas. Se viene una noticia importante el día viernes por el tema de que Donald Trump va a tener un meeting en la Casa Blanca en donde va a estar hablando sobre cómo se va a llevar a cabo el tema de las reservas de valor de Estados Unidos en estas criptomonedas. Bien, entonces el día viernes puede haber un buen sacudón y si no se da el día viernes es muy probable, como está funcionando el mercado actualmente, que el fin de semana lo haga. Tenga mucho cuidado porque el fin de semana los únicos que compran o los únicos que operan las criptomonedas somos el retail, somos los minoristas. Y luego llegan lunes los mayoristas y nos pegan un sacudón como el que nos pegaron esta semana. Así que fíjense, ahí está el primer ejemplo con Bitcoin. Ahora, quiero que vean Solana. Solana tiene algo bien interesante. En este momento, pues también ya marqué los niveles de LV y POC y vamos a verlo en el perfil de volumen. Fíjense que Solana tiene algo bien distinto a Bitcoin. Si estás pensando en que hay más liquidez en Solana por la parte de abajo que en Bitcoin, pues al parecer sí. Entonces, en este momento, si seguimos, ojo, si seguimos, digamos, el patrón de que en donde hay mayor cantidad de nivel de liquidez, según los pools de liquidez y el perfil de liquidez, podríamos decir que Solana podría caer todavía hasta niveles, por ejemplo, de los 117, 110 e incluso $100 por Solana. Fíjense que la liquidez se termina más o menos hacia los $87. Entonces, esto en cuanto al perfil de liquidez y el pool de liquidez. Ahora veamos el perfil de volumen. Fíjense que el perfil de volumen nos marca un LVE en un rango más o menos entre los 126 y aproximadamente los $120. Entonces, aquí ya tenemos una primera razón. Fíjense que aquí hay niveles de liquidez entre los 120 y los 126. Listo. Sigamos. Veamos que el siguiente POC de Solana está más o menos hacia los $100. Entonces, si vamos al perfil de liquidez, fíjense que la liquidez termina, o la mayor cantidad de liquidez termina hacia los $100. Entonces, viendo esto, yo diría, ok, hay una mayor probabilidad de que Solana vaya, rellene toda esta, digamos que toda esta liquidez, hasta aquí o hasta esta zona, y ahí sí empiece su camino a ganar esta liquidez de aquí, teniendo en cuenta el perfil de volumen y teniendo en cuenta los pools de liquidez. Ahora, como estamos en un mercado mayormente alcista, que en este momento está viviendo un retroceso, más no hay un cambio de tendencia por ahora, yo diría, ok, operar en corto podría ser un poco arriesgado. Por lo tanto, lo que yo haría es, en vez de operar en corto, es tener operaciones de compra en estas zonas y empezar a promediar el precio para que cuando llegue a rellenar la cantidad de liquidez que alcance a rellenar, pues esté mejor posicionado y voy a operar en compra porque así está el mercado. En este momento el mercado no nos está mostrando que sea un mercado bajista ya, que haya cambiado la tendencia, no, para nada. De hecho, seguimos en una tendencia alcista desde mi perspectiva. Bitcoin ha retrocedido ni siquiera un 50% o un 0.5 en Fibonacci, así que todavía no tenemos, digamos que una ruptura de estructura. Así que por eso así operaría yo Solana, pondría operaciones en la parte baja. Y por último, veamos Cardano para no extender más el video. Ya hice exactamente lo mismo, ya subí, ya puse los puntos POC, los LV, etc. Cardano fue una locura lo que se subió en estos días. Fue más o menos es una locura lo que ha subido desde más o menos, bueno, perdón, estamos desde aquí. Esto fue la subida por el anuncio. Subió más o menos un 80%, casi que en un día o 2 días. Y bueno, pues hasta el día de ayer ya había perdido el 50%. Entonces, ¿qué pasa con Cardano? Y fíjense que Cardano vino hacia el LVE, rebotó y
Posiblemente lo que esté experimentando Cardano es que venga otra vez al nivel POC, que está entre 1 y 1.2 dólares, en donde va a empezar a oscilar. Pero vamos a ver el perfil de volumen. Fíjense bien, el perfil de volumen, si ustedes lo ven aquí, fíjense, por la parte de abajo no se muestra liquidez, pero por la parte de encima sí. ¿Hacia dónde? Hacia 1.2. ¿Listo? Hacia 1.2. Como estamos en una tendencia alcista, entonces yo diría, ok, podría ser una buena posibilidad tener a Cardano en compra, abrir una posición de Cardano en compra. ¿Listo? ¿Y cómo determinaría yo? Bueno, pues fíjense, si yo abro una operación aquí en este momento, si la abriera a mercado, aquí, fíjense, si fuera hasta esta zona, me ganaría más o menos una revalorización de entre el 30 y el 40%, pero estaría arriesgando más o menos un 30 a un 40%, así que sería una operación 1 a 1. Hubiera sido muy interesante haber abierto ayer una operación aquí en los 0.75, porque ahí sí era una operación en donde arriesgaba más o menos un 25% para obtener más o menos un 70%. Entonces, en este momento no está tan chévere entrar en Cardano, es un poco arriesgado porque no necesariamente que nos esté mostrando el perfil de volumen, el perfil de liquidez y los pools de liquidez quiere decir que Cardano va a ir hacia allá, porque lo que puede hacer esto es venir abajo, te saca en un stop y después sí venir arriba, es decir, juega con la liquidez primero hacia abajo, después hacia arriba, y como en este momento estamos un poco sensibles por el tema de noticias y demás, pues podría jugar esto en contra. Así que bueno, ya han visto 3 ejemplos de cómo mezclar los pools de liquidez con el perfil de volumen, el perfil de liquidez, y pues esto básicamente lo que nos permite, y como ya se dieron cuenta, es determinar en dónde, hasta dónde podría llegar mi operación, es decir, un target, en dónde meter o poner mis puntos de stop, en dónde abrir mi operación, bien sea en corto o en largo. Para eso nos va a servir esto. Las cosas más difíciles del trading es saber en dónde entrar y saber en dónde salir. Pero con este tipo de herramientas podemos acercarnos a ser un poco más rentables y a tener mayores probabilidades de acierto. Así que nada, eso era todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, manito arriba, compartan el video con otras personas, dejen sus comentarios con otro tipo de cosas que quieran que comentemos en el canal. Recuerden que si van a operar sin ningún tipo de comisión o tarifa, pueden hacerlo aquí en QuantFury. Y pues nada, les agradezco muchísimo por haber llegado hasta el final del video. Cuídense mucho, nos vemos en un próximo video en su canal Trader Colombia. Hasta la próxima.